no sé tú, pero yo a mis 29 años, aprendiendo de ejercicio y aprendiendo a entrenar de la mejor manera, siento que estoy en una mucho mejor condición física ahorita que a mis 18 19, la neta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Sánchez. Y yo soy Julián Uriarte. Y donde sea que nos estés escuchando, en la casa, en la oficina o mientras calientas para tu siguiente partido, te damos la bienvenida al Dunking Podcast. Adri, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues fíjate que ha habido una tendencia en redes sociales que casualmente surge cada que veo un video de salto, cada que yo publico algo relacionado a entrenamientos al dunking. Nunca falta, la mayoría de las veces han sido señores, entonces voy a decir, nunca falta un señor que me diga, ya quiero verte cómo van a estar tus rodillas a los 40. Entonces yo Ah, creo ya que sé. es importante que abordemos ese tema y, no sé, a lo mejor desmintamos ese mito, esa creencia que muchas personas tienen sobre el gimnasio, sobre los saltos y sobre el cómo esto afecta la salud de las rodillas, ¿no? Que son tan importantes. Por supuesto. De hecho, yo también hablando de redes sociales, o sea, vi un post que voy a parafrasear que decía y que resume de manera irónica más o menos cuál es la situación. Que si nunca entrenas, te vas a lastimar las rodillas porque nunca las entrenaste, están débiles y te vas a lesionar. Si entrenas poco o eres principiante, como no sabes entrenar bien tus rodillas, van a estar algo raro y entonces te vas a lesionar. Y que si eres un atleta élite y que las usas muchísimo en las rodillas, pues que por sobreuso te vas a lesionar. O sea, el resumen es, no importa qué hagas en la No hay vida, de te vas a otra. lesionar. Sí, no hay de otra. Y, o sea, yo siempre lo tomé como un chiste, pero como alguien que se dedica a esta parte de salud y ejercicio, sí quiero ser súper claro en que de verdad que no son las únicas opciones. O sea, sí hay maneras de cuidar las rodillas, pero podemos partir de esta, de esta noción de que efectivamente el cómo utilices no solamente tus rodillas, sino tu cuerpo va a dictar qué va a pasar más adelante en la vida. Oye, Adri, ¿tú qué dirías? O sea, eres donker y saltas mucho, entonces, ¿ya Te- tienes las rodillas destrozadas? pues prácticamente ya estoy en las últimas. Yo creo que me quedan unos meses nada más y ya, o sea, no, no es cierto, para nada. Voy a poner un poquito de contexto en todo esto para que también entiendan mi historial. Y más que nada, pues yo llevo practicando el básquet, más allá del dunking, desde chico. Así tú también, Sí, Julián. O sea, sabemos sí. que es una friega constante a las articulaciones y todo, pero pues muchas veces también tiene que ver descansos, el estado del cuerpo. Son varias variables las que te ayudan a sobrellevar eso y a minimizar los daños al máximo, ¿no? Ya con el dunking, yo llevo prácticamente 10 años pudiendo clavar el balón. Entonces ya es bastante tiempo como para que yo también pudiera notar, ¿no? Si por los saltos, por todo este impacto, hay algún problema, ¿no? Los han habido, no voy a Por decir que tu... no, pero vamos a abordarlo un poquito más adelante para que entiendan bien qué tipos de problemas se dan y la gravedad de unos y de otros y cómo se tratan también. No, y que además no es tan simple el asunto, o sea, ni para un Exacto. lado ni para el otro, ni en el sobreuso ni en el desuso. Entonces, yo quisiera empezar abordando algunos aspectos estructurales de la rodilla para entender qué hacen estos elementos, por qué son tan importantes y por qué pues nos llegamos a lesionar o cómo se dan estas lesiones que van a llevar a que, pues sí, que tenías un futuro prometedor y te rompiste la rodilla y entonces ya acabaste en el peor escenario posible de tu vida. Entonces, Adri, ¿qué te parece si empezamos con eso? Adelante, ilústranos, porque sí, para todo el pretexto es que la gente se fregó la rodilla, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, de manera muy sencilla, o sea, voy a usar mis manos. Tenemos algo que se llaman cóndilos, no, no tanto en el fémur, sino en los huesos que están abajo del fémur. Y estos cóndilos son como dos semicírculos, de manera muy esquemática, en donde se va a recargar el fémur. Ahora, estos dos semicírculos tienen unos cojines súper importantes y muy famosos que son los meniscos. Estos meniscos son discos que están completamente insertados en el hueso y esto es algo importantísimo.
¿ok? Entonces no están flotando, están insertados en el hueso. No necesariamente en el fémur, sino los que están abajo, Claro. en el radio y en el peroné. Entonces, después de esto, o sea, estos cojines van a recibir lo que es el fémur. Lo podemos pensar esquemáticamente como una bola que cae en este medio círculo. Esta bola es el fémur. Ok, ahora, ¿qué sostiene esta parte? Tenemos ligamentos muy importantes. Voy a empezar con los cruzados, que pues literalmente forman una X por dentro de la rodilla para darle estabilidad, y tenemos el ligamento cruzado anterior y posterior, el famosísimo ligamento cruzado anterior, que es el que se rompió Kyrie Irving, que es el que se lesionan usualmente en estas grandes situaciones. Uf, sí, ya sé, ya sé. No, tocamos madera, no pasa nada. Y luego tenemos otros dos ligamentos que son raros que salgan en lesiones, pero cuando se lesionan usualmente son cosas bastante graves, que tienen que ver con los esguinces de rodilla, o con, vaya, rupturas completas, que son los ligamentos colaterales, que están por fuera y que van a ser bandas de seguridad externas, que van a unir lo que es la articulación de la rodilla. Ahora, entonces, resumen rápido. Tenemos meniscos, porque vamos a hablar de lesiones que lleven a ellos, que sostienen o que amortiguan literalmente el peso del fémur y de todo el cuerpo. Tenemos dos pares de ligamentos. Tenemos los cruzados, que le dan estabilidad a la rodilla, sobre todo en el movimiento, en la flexión. Y tenemos ligamentos laterales, que también le van a dar estabilidad y que, pues sí, también ayudan a mantener la rodilla en su lugar. Ahora, algo muy importante. Estos ligamentos, que están hechos de grandes cantidades de colágeno, no son irrompibles, no son invencibles, no es necesariamente lo más fuerte que tiene el cuerpo. Bueno, fuera. Y es por eso, uy, sí, bueno, fuera, ¿verdad? Y es por eso que tenemos músculos que van a ser factores que van a amarrar a la rodilla en su lugar. Aquí el rey sería el tendón rotuliano, ¿verdad? Porque la función del tendón rotuliano no solamente es poner la rótula, que es este hueso chiquito muy chistoso que hace muy eficiente el trabajo de la rodilla, sino que es este tendón gigantesco que agarra las 4 cabezas del cuádriceps, por eso se llama así, y que esencialmente está apretando desde la parte anterior, desde la parte de enfrente, a la rodilla para mantenerla en su lugar. Algo con lo que quiero ser muy claro es que cuando este tendón rotuliano está fuerte, es decir, que está bien entrenado, que no tiene lesiones o no tiene un sobreuso, y que sobre todo tenemos un músculo, que es el cuádriceps, bien entrenado y sano, tenemos un tendón que logra amarrar, coaptar a la rodilla de la mejor manera, y que eso ayuda sustancialmente a evitar lesiones. ¿Por qué menciono esto? Porque usualmente cuando hay movimientos dentro de la rodilla que no sea el natural, es decir, que se desvía hacia un lado, hacia el otro, que se incline, ahí es en donde ya sea se dan los mecanismos de lesión, o bien es que tenemos un problema grave, que puede deberse a debilidad, a un traumatismo, a un golpe, a lo que sea. Y por último, de lo que quiero abordar, que es algo que sí o sí debes saber sobre la rodilla, es cómo funciona esta articulación. Si tú piensas que la rodilla funciona como la bisagra de una puerta, que tienes este movimiento, pues en realidad no es así. Es muy chistoso. En realidad funciona más, o lo podremos ver, como un rodillo de cocina que estamos apretando y que rodamos. Y eso es algo importantísimo para entender. Porque lo que hace el fémur es no solamente aplastar hacia abajo a los meniscos, es aplastarlos y rodarlos. Entonces se crean fuerzas de fricción y de tracción durísimas en la rodilla cuando flexionamos. Y eso es sin ningún peso encima, eso es caminando, eso es levantando la pierna, lo que tú quieras. La clave aquí, o lo fascinante, es que este rodamiento a mayor peso, mayor fricción y mayor estrés le está causando a los meniscos. Y eso va a ser muy relevante más adelante. Entonces, otra vez, factores clave dentro de la rodilla: meniscos, ligamentos cruzados, ligamentos mediales y el tendón rotuliano. ¿Hay otros elementos? Sí, tenemos el popliteo, sí tenemos otros músculos que se insertan cercanamente y que son factores que coaptan y que ponen a la rodilla firme, pero vamos a concentrarnos en esos para entender cómo es que el desentrenamiento o el desuso y el sobreuso afectan estas estructuras.
Sí, esas son ya estructuras secundarias. Ahorita centrémonos en lo principal. Y qué bueno también que tomé Sí, mi curso intersemestral de anatomía para ingenieros, porque si no, esto a lo mejor claro, sería claro. más complicado de lo que parece. Pero bueno, ya la verdad yo creo que la gente se da una buena idea con esta explicación que te acabas de dar. Y ahorita vamos a ir también explicando cómo ya durante el ejercicio, ¿no? Porque eso es lo que sigue, ¿no? Ahora hay que ver los mecanismos de lesión y el Sí, cómo se dan todas estas lesiones, los meniscos, ¿no? Que dices que la fricción, a sí. lo mejor ahí entra ya la parte de giros, ¿no? Muchos de estos esfuerzos son los que generan al final que un menisco pues tenga su rotura, ¿no? Sí, y eso es una parte interesante. El cómo se rompe un menisco es fascinante, pero también súper difícil. Tenemos un compañero de la secundaria, Rafa, que desde muy temprana edad tuvo problemas en los meniscos y él Ah, es sí, es una persona cierto. que actualmente, o sea, trotar puede ser doloroso. Porque, por ejemplo, Lonzo Ball para la NBA, que tiene estos problemas gigantescos de meniscos en las rodillas, o sea, el quitar ese cojín hace que el dolor o que muchos movimientos y sobre todo el impacto sea tremendamente doloroso y muchas veces inviable. Ah, ¿Cómo nos lesionamos un menisco? Ok, entonces, ¿se acuerda que el fémur aplasta y rueda en el menisco? Imagínate, Adri, y aquí vamos a la parte de ingeniería, a la parte física. Se estima que por cada kilo de peso corporal que uno aumente, está aumentando 4 veces eso, o sea, 4 kilos, la presión que ejercemos en las rodillas. Entonces, a mayor presión que le demos, puede ser por el peso corporal, o sea, subir de peso, pero ahorita quiero que lo pensemos en el contexto del entrenamiento. O sea, imagínate, a ver, Adri, preso Uh, menos, tu última sentadilla, ¿cuántos kilitos encima fue? la última, ahorita sí a inicios de este ciclo, modestamente, unos 120 kilos. Ay, no más, humildes, humildes. O sea, si tú le pones 120 kilos encima de tu cuerpo, estamos hablando que estás poniendo 480 kilos de presión encima de tus rodillas. Entonces, lo que sucede es que al momento de rodar, en ciertos momentos bruscos y sobre todo cuando no hay un buen entrenamiento, cuando no hay buena estabilidad de rodilla, es posible que se logre pellizcar el menisco y dependiendo del grado de pellizco, de la fuerza y de la tracción que se da de la rodilla, puedes pellizcarlo un poquito y despegarlo, que es uno de los escenarios más leves, que es súper doloroso, que requiere, puede o no requerir cirugía, y se puede volver a integrar un poco el menisco, o puedes llegar a caso tan grave que sea tan violento el movimiento o tan grande el desgaste que una de dos, empieces a despegar a la mitad o más allá al menisco y entonces tengas que entrar en cirugía y hay un problema mayor. Algo importante que quiero mencionar es que te puedes lesionar los meniscos en completa ausencia de problemas de otros ligamentos. O sea, ahorita que dije lo de la pellizcada del menisco y lo de levantarlo, no significa que a fuerza hago daño a otras cosas. Como por ejemplo vamos a hablar sobre ligamentos mediales, que se Mm. pone un poco más denso, los laterales. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con estos meniscos? Personas que saltan mucho, que corren mucho, que tienen actividades muy intensas y cambios de dirección, que no fortalecieron sus piernas, tienen mucho este riesgo de llevarse los meniscos y de acabar con el cojín de sus rodillas. Y eso, por supuesto que va a hacer que más adelante en la vida, ahí sí, no puedan saltar ni una tortilla. Uy, no pueden ni siquiera, yo creo, subir luego las escaleras, todas esas Sí. actividades del día a día, no O, inventes. o que el frío les cause reumas horribles. Sí, puede ser muy feo. La verdad es que lo más difícil de las lesiones muchas veces son las secuelas. Sí, Entonces, esa es y una lesión. también algo curioso que mencionas aquí es que creo que las peores lesiones que muchas veces se dan en los deportes, más allá de luego la variabilidad con el contacto físico con otros jugadores, también están muchas veces relacionados con los cambios de direcciones bruscos, ¿no? Yo Sí, creo que ese sí. es el problema muchas veces en el básquetbol, que es un deporte tan violento en cuanto a velocidad, en cuanto a agresividad, cambios de direcciones, que siento que también pues es en el que más se padece de este tipo de problemas por la misma naturaleza del deporte.
Genial. Y eso justamente me permite introducir a problemas o roturas con los ligamentos. Porque justamente De la mano. me gustaría ver, claro, claro, dos planos importantes para entender estas lesiones, que sería el de adelante y atrás, anterior, posterior, y luego el de izquierda y derecha, lateral. ¿Cuándo hay lesiones, usualmente, de ligamento anterior cruzado? Cuando hay una hiperextensión de la rodilla. Y esto significa que, o sea, la rodilla tiene que doblar para arriba, para adelante. Sí. Imagínate que la rodilla se te fuera para atrás. O Eso es sea, como la que eso pasa en es... el foot, ¿no? Sí, eso es muy común. También, por ejemplo, es muy común en mujeres, pero en general en personas que tuvieran hiperlaxitud. O sea, Ah, hay ya. personas que completamente de pie, es raro, se ve un poco loco, sus rodillas como que se van para atrás. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Eso es hiperlaxitud y puede ser un factor de riesgo. O sea, tienen mayor riesgo que se rompa el anterior cruzado. Porque nuestra rodilla no fue diseñada para ahora sí que doblar para atrás. Claro. Entonces, no sé si te acuerdes, y obviamente esto ni siquiera fue la parte más importante de su lesión, pero cuando Paul George se neta tronó la rodilla en ese juego de exhibición en Las Vegas Ujú, con el ujú. equipo USA, no sé si te acuerdas, Sí, sí la llegué a ver. se ve en la uno de los grandes problemas fue que o sea, del guamazo se le hiperextiende la rodilla. Y otro de los ejemplos así durísimos donde se ve este mecanismo de lesión, cuando Kristaps Porzingis, creo que todavía estaba con los Knicks, se rompió el anterior cruzado, ahí sí se Mm. ve brutal la hiperextensión de la rodilla, o sea, cae de un ofensivo y cae como con el talón y entonces su cuerpo se va adelante, pero el talón se va para atrás, horrible, y es una lesión durísima. Ahora, en estos casos, claro, son atletas entrenados, pero si la fuerza, o sea, la palanca es mayor que el tono muscular, que la fuerza ligamentosa y que otros componentes, y también el ángulo, adiós ligamentos. O sea, adiós. Pues es que Y otra vez esto regresamos probablemente... a la parte de que todo el ejercicio, el acondicionamiento físico y eso se hace con el afán de prevenir. Pero pues sí, o Sí, sea, en el deporte claro. y con variables externas, ¿quién quita que pisas mal, caes mal, justo o se te atora el pie en el campo, lo que sea? Y pues adoptas posiciones que no son las adecuadas. Claro, y ahí me llevas, por ejemplo, el ejemplo de a Kyrie Irving, en Sí, donde él, yo recuerdo su lesión, fue más como lateral, o se está colando hacia la y pisa canasta, creo que a se Yanis. va cayendo, exactamente, se va de lado, pero trae tanta fuerza que tú dices, o sea, digamos, del fémur para arriba, se está moviendo lateralmente, el pie se queda clavado, hay inestabilidad, y o sea, se le va la rodilla de lado, por supuesto, así Sí. adiós ligamento cruzado, ¿no? Entonces, estas son cosas que además, eh, ¿cómo lo pruebas? O sea, necesitas una esfera de cristal, o sea, de verdad, es muy difícil decir, ah, bueno, entonces nunca hagas eso. Nunca cueles e intentes esquivar a tu oponente. O sea, Nunca imagínate que en tu juegues primera básquet. clase de básquet te dijeran eso. Sí, esencialmente, ¿no? Sí, O nunca te no. muevas de lado de manera O rápida. evita el contacto a toda costa, ¿no? Esa sería más segura. Es más, yo diría que sobre todo en esta parte lateral, o sea, jugar a puro Eurostep puede ser hasta riesgoso, ¿no? Sí, Porque si no estás bien entrenado y no hay una buena posición, y ahora hemos hasta hablado, ¿no? Hasta de los zapatos, qué tan grande está la plataforma, pudiera haber una desviación fuerte o no. Y luego, por último, me gustaría retomar, por ejemplo, esta lesión, no sabes, siempre la voy a tener en enojo en mi vida. Solomon Hill se le arroja la rodilla a LeBron James y le esguinza la rodilla. O sea, imagínate que alguien te caiga del lado de la rodilla y, o sea, se te mueve o sea, literalmente se te mueve la rodilla del lado. sí, no. Aquí, la razón por la que no hubo daño al cruzado anterior o que no hubo una lesión mayor y se manejó como esguince de rodilla, fue porque afortunadamente, y esto lo podríamos tomar como algo positivo, o sea, el entrenamiento de LeBron y su fuerza mitigaron y absorbieron el golpe y digamos que la rodilla como que se le zafó tantito y ya. Lo suficiente como para que no hubiera daño mayúsculo, pero sí lo suficiente como para que hubiera, pues, un tipo de recuperación y una lesión. Claro. Entonces, es raro usualmente que los ligamentos laterales de las rodillas se lesionen. Ahí sí implicaría, Adri, que alguien llegue y te metiera un patadón a la mitad de la rodilla porque te trae un odio tremendo o porque le debes dinero, Adri, pero, uff.
Sí, eso ya serían palabras mayores. Eso me recuerda a una lesión que se dio aquí en el fútbol americano nacional, no sé si la viste, donde ahí sí un chavo se le lanza la rodilla a otro y pues Sí. se vio claramente que pues era con afán nada más de lastimar y pues sí lo vetaron de la liga y creo que súper No, castigado. sí. Lo truena. O sea, Sí, no hay entrenamiento en este mundo que te haga impedir que alguien de... O sea, ni siquiera voy a decir de 120 kilos. O sea, alguien de 60 kilos se te arroje con fuerza a la rodilla de manera lateral. sí, No va a no, pasar. terrible escenario la verdad, pero Sí. esperemos la verdad que mucha gente no opte por estos recursos tan bajos a la hora de competir y lo mantengan con el fair play lo más que se pueda. Claro. Y dentro del contexto del dunking, estas lesiones de ligamentos cruzados o de laterales, también la verdad es que son raras. Salvo que quieras saltar a alguien o caigas muy mal. Pero como hemos comentado en otras veces, como el dunking es un deporte individual, en su mayoría, Sí, tienes mucho control en este aspecto. O sea, no debería de ser mayor problema. No, no va por ahí. sí, la Pero trayectoria y todo de donde... lo que tomas, la verdad, te ayuda bastante, muy, muy lineal todo esto, nada más saltas hacia arriba y hacia enfrente. El tema sería a lo mejor un poco más en el aterrizaje y a lo Claro. mejor, como dices, usando a alguna persona ahí para asistirte o que se te atraviese alguien por alguna extraña razón, yo creo que son como los únicos escenarios posibles. Y donde se cuecen habas, y ahí sí, ya puedes hablar mucho más no solamente de tu experiencia, sino cómo te has sentido, las tendinosas. El jumper's knee, o sea, Uy, lo que es... el pan de cada sí, la día. tendinitis rotuliana. Sí, caray, ese sí se vuelve mucho más interesante. O sea, mientras que las lesiones de meniscos y de ligamentos son más raras en dunks, meniscos sí puede ser más, sobre todo por sobreuso o por o impactos excesivos. No, hombre, las tendinopatías están a la orden del día. Sí, A ver, tú cómo, desde tu punto de vista, ¿tú cómo defines una tendinopatía? ¿Cómo la ves? pues es la inflamación del tendón, pero Ujú, esta ujú. inflamación viene también, o bueno, incluye también la degeneración del mismo tejido y si se sigue llevando de esa mala manera, porque muchas veces es por una falta de un control adecuado o que sí, pues sí, o sea, que el tendón no tiene la capacidad de llevar a cabo el esfuerzo que se le está solicitando regularmente. Si lo sigues llevando como ese extremo, puede irse deteriorando más y más hasta que eventualmente pudiera darse una ruptura, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que yo entiendo por este tipo de lesión, condición. No, además, hablas muy bien de esta inflamación y del dolor, que son características, Sí, pero lo también. que muchas veces no... ¿cómo llega esta degeneración? O sea, si un proceso de inflamación se mantiene mucho tiempo, puede haber ruptura de estas fibras, se degenera el tejido, se pueden morir células con condrocitos. Pero lo más loco y lo más difícil a veces de estas lesiones tendinosas y ligamentosas es que como está hecho de colágeno, la clave para que un tendón esté fuerte no solamente es la cantidad de colágeno que haya y del tipo, sino que las fibras estén perfectamente alineadas. O sea, algo muy ingeniero de tu parte, o sea, hagamos suma de vectores. O sea, si yo tengo dos ligas, le voy a poner tres ligas que apuntan en la misma dirección, pues su resistencia es la óptima siempre y cuando las jale en esa dirección, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa si tomara una de esas ligas y la pongo completamente transversal? O sea, la cantidad de ligas es la misma. Pero ¿qué pasa cuando yo jalo con esa misma fuerza esas ligas? Pues sí, cambia ahí la resistencia que se va a ejercer por la orientación misma del objeto. Eso me recuerda mucho a lo que pasa también en temas de impresión 3D, donde justo el cómo orientas y cómo se Sí. fabrica, como son las líneas de fabricación, es muy similar. Si ejerces esfuerzos en ciertas direcciones, este tipo de estructuras no resisten como a lo mejor uno necesita, ¿no? Entonces, sí, el tendón es de la misma manera y necesita tener pues las fibras alineadas de manera adecuada para que resista nuevamente los esfuerzos y la carga de todo el trabajo. Sí, y para hacer esto todavía más complicado, o sea, en el tendón, la ausencia de dolor no significa la salud. O sea, porque puede haber un proceso incompleto de regeneración o una regeneración incompleta. O simplemente dices, bueno, me duele la rodilla como Dunker, voy a por 6 meses detenerme y no saltar nunca y luego voy a regresar.
eso tampoco necesariamente te garantiza. Ay, es que es bien truculento esa lesión. Sí. O sea... Sí. Y qué mejor que tú que nos hables un poco al respecto. O sea, ¿tú cómo te ha ido? Sí, claro. Sí, justo es a lo que iba. Parte. Iba a dar ahí un poquito de mi experiencia en esto porque creo que afortunadamente ha sido realmente lo único de lo que he padecido en las rodillas. Y muchas veces yo creo que en el básquet casi nadie se salva de esto. Mínimo el jumper knee, que es como la más popular, que esa es en la parte inferior de la rótula. Esta lesión se genera obviamente por sobreuso, estar salte y salte, no tener buenas recuperaciones después de los entrenamientos, partidos, etc. Yo padecí esto cuando estaba más chico, en la prepa, inicios de la universidad. La verdad, mi jumper's knee, quiero decir que desapareció, pero realmente yo nunca hice algún proceso de rehabilitación consciente de este tejido, ¿no? Te estoy hablando de la parte inferior de la rótula. Pero bueno, claro, dejemos eso a un lado porque me dejó de molestar. Ahora, actualmente, ya les he comentado, pues estoy batallando con esta parte también de una tendinopatía, pero en la parte superior, o sea, la sección que conecta hacia el cuádriceps, ¿no? Aquí ha sido muy complicado porque no puedo saltar, y entonces ya eso, bueno, no puedo saltar si quiero recuperarme, ¿no? Claro. No, justo, yo te voy a decir, o sea, de que puedes saltar, pero no puedes saltar sin dolor y sin un riesgo mayúsculo de agravar, ¿no? Exacto, y tampoco quiero que se vuelva algo crónico. Entonces, por eso ahorita estos últimos meses como que sí me detuve un poco para enfocarme en esto y sacarla. Y ha sido complicado porque tienes que hacer esos cambios como en la planeación del entrenamiento y todo. Y en mi caso, también he estado limitando el rango en ciertos movimientos para también reducir irritación en el tendón. Y ahorita más que nada nos le hemos llevado con ejercicios isométricos y mucho trabajo excéntrico con cargas relativamente altas para estimular al tendón. Porque lo curioso es que hemos descubierto que muchas investigaciones corroboran que el tendón no tiene un proceso de reparación durante inactividad. Entonces, esto quiere decir que si tú quieres curarte, tienes que seguir haciendo ejercicio, pero obviamente con un enfoque diferente. Muy diferente. También algo muy loco. Ah, por cierto, si quieren conocer a más detalle cómo pueden fortalecer sus tendones, pídanlos acá en los comentarios con todo gusto. Aprovechamos para que le den like y compartan este video, para que se vayan enterando de qué pasa en la rodilla. Y quiero retomar un punto que se me hizo muy triste cuando estuvimos averiguando todo esto, porque muchos grandes dunkers no, más bien, confiesan que nunca más han tenido una sensación de cero de dolor en las rodillas. Sí. Y que muchos son dunkers con el dolor. De hecho, o sea, y lo ponen en sus videos muy transparente, en una escala del 0 al 10, ellos dicen que usualmente traen un 3 de dolor y que mientras no suba de un 5, dicen que es una sesión exitosa. Esto, otra vez, sí, yo sé que podría entrar al sobreuso de la rodilla, estas partes tendinosas, estas cargas, lo que ustedes quieran, pero también tiene mucho que ver con que, y ellos lo han dicho, al inicio de su formación como dunkers, que era mucho más experimental, que hicieron cosas, no voy a decir que de las que se arrepienten porque les dieron ciertos resultados, pero que vaya, no fue la manera ideal que ahora conocen, pues sí hubo un desgaste y un daño que pues ya no es 100% reversible. Y entonces le sumo a lo que dices de que no solamente el tendón es un tejido súper especial, de que no solamente necesita un cierto nivel de descanso, hay que fortalecerlo entrenando, pero además, ya que se llega a un cierto nivel de daño, no hay marcha atrás. Y eso es lo más complicado de este asunto. No me digas eso. Me puedo empezar a preocupar porque ya llevo un rato no, con no has tenido lesiones graves, no te preocupes. A los grados que han tenido estos, no, lo nuestro es la verdad un domingo cualquiera, de verdad. Sí, no, por eso ahorita justo me estoy dando este tiempo que es necesario y con esto espero ya regresar al 100, 110 y seguirle dando, ¿no? Porque queda mucho camino por recorrer y hay que estar al tiro para todo esto. Sí. Ahora,
pudiera sonar contradictorio a como empezamos diciendo que íbamos a desmitificar y que un poco el mensaje es decir, no necesariamente está garantizado que tus rodillas desfallezcan Sí. y se lesionen. Pero también es importante abordar que no es una sola cosa lo que va a proteger tus rodillas y que de hecho hay muchísimos factores que están en contra nuestra que nos predisponen a lesiones de rodilla, ya sea en ligamentos, en tendones, en la parte de meniscos. Mencioné uno hace ratito que tiene que ver con la hiperlaxitud ligamentaria. Claro. No es nada malo, o sea, una gran parte de la población lo tiene. No sé el número exacto, pero más del 10, 15, 20% de la población lo tiene. Es algo normal, es algo genético. Son estas personas hiperflexibles. Y pues sí, dentro de esa hiperflexibilidad se puede dar que hay mayor posibilidad de esguinces o de distensiones, pues de tendones o ligamentos. No solamente en la rodilla, sino esencialmente en cualquier articulación. Entonces, ese es un factor a tener cuidado. Por ejemplo, si tú tienes esta hiperlaxitud, si ves lo de tus rodillas, te digo, ponte de pie y si ves que tus rodillas se van para atrás, tal vez ser dunker no sea lo tuyo o no sea lo más recomendable, ¿no? Otros factores... Este es algo muy loco. Se ha visto que la fluctuación hormonal derivada del ciclo menstrual de las mujeres, dependiendo de en qué etapa estén, hay una mayor predisposición a lesiones de ligamento anterior cruzado y que va muy de la mano con esta hiperlaxitud ligamentaria. Resulta que los estrógenos modifican la laxitud de tendones y ligamentos. Entonces, esto de hecho ha llamado mucho la atención a nivel internacional, sobre todo en deportes como el fútbol y el básquetbol, porque hay una tendencia a la alta de estas lesiones en estas atletas élite y es muy difícil de prevenir porque no hay una manera en realidad de mágicamente desaparecer el ciclo menstrual. Curiosamente, en atletas muy élites les compartiré que sí hay algunas bemoles, excepciones a lo que acabo de decir, pero a grandes rasgos no es algo que se pueda modificar o terminar de controlar. Y además se ha visto que pueden haber factores anatómicos que predispongan o no estas lesiones o estos factores de coaptación que tienen que ver con el grado de grosor o la firmeza de los meniscos, cómo se insertan, cómo se establecen estos ligamentos anteriores, el grosor, la anatomía misma del fémur, todo lo que tiene que ver esencialmente con variaciones anatómicas que tampoco para nada están en nuestro control y que la verdad se vuelven un gran volado. Pero uno de los factores más grandes que sí podemos controlar y al que también ya le hice alguna mención, tiene que ver mucho con la cantidad de peso que tenemos. O sea, no hay dunkers, y eso sí, y no es un comentario despectivo hacia nadie, solo tiene que ver un poco con física. No hay dunkers con altos índices de obesidad, porque no les da la fuerza y porque esencialmente sería, o sea, un sacrificio brutal para las rodillas. Pero ¿no diste Entonces, la otra vez un ejemplo de Zion? por eso me impresiona tanto Zion. O sea, él rompe. Ahora, yo siento que, digo, no he tenido el gusto de poder medir a Zion, pero lo más seguro es que dentro de un estándar de índice de masa corporal Sí, esté más todavía esté cercano al bastante sobrepeso que a decente. la obesidad, ¿no? Exacto. Pero ¿qué dicen de Zion? O sea, la mayor gran preocupación es que se le van a acabar las rodillas. Y sí, Sí. eso es muy cierto, tiene que ver mucho con su peso, ¿no? Entonces disfrutémoslo ahorita. Pero también, o sea, cuando tú ves a los mejores exponentes, cuando vemos a Adri, son personas que no les sobra un gramo de peso corporal. O sea, de verdad. Y eso tiene mucho que ver tanto con una parte de eficiencia como darle un respiro a las rodillas. Por eso exponentes. Al extremo, para mí, Jordan Kiliano, que de verdad es una varita de nardo. Claro, sí. ¿Sabes cuánto pesa? La vez que estábamos en el Dunk Camp creo que le preguntaron y si no mal recuerdo estaba alrededor de 73, 75 kilos. Uf, Sí, o ¿no? sea, Y está más o menos de es mi vuelo y muy sí se fuerte. veía muy delgado. O sea, muy fuerte de sus piernas, pero ¿Sí? muy delgado en general. Claro. Y esa, honestamente, es una buena ecuación para hacer docker. O sea, quieres un marco ligero con la mayor fuerza posible, pues para que tus rodillas estén resistiendo, ¿no? Claro. Entonces, cuando se piense en, oye, me voy a lesionar la rodilla sí o sí, hay que considerar todos estos factores que en mayor o menor medida
podemos controlar. Claro, cosas como la genética, la hiperlaxitud, pues obviamente no, pero cosas como nuestro peso sí. Y el último gran factor es la forma en la que entrenas. O sea, bien lo dijiste tú, siempre has sido un devoto del ejercicio, pero no es lo mismo cómo entrenabas hace 5, 6, 10 años a cómo entrenas ahora. Sí. Y no sé tú, pero yo a mis 29 años, aprendiendo de ejercicio y aprendiendo a entrenar de la mejor manera, siento que estoy en una mucho mejor condición física ahorita que a mis 18 19, la neta. No nos andes ventilando, la gente cree que somos menores en redes. No, no es cierto. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, sin bromear, yo sí podría decir ahorita que estoy en mi prime, casi, casi. O sea, la neta, de Sí. mi condición hace unos años, ya como he estado ahora, dejando a un lado el detalle de las Claro. tendinopatías, me siento bastante bien. Y justo es mucho dependiendo del estilo de vida, el cómo se entrena, el cómo se maneja todo este entrenamiento, cuestiones técnicas también, claro. Y siento que mucha gente se atemoriza de ir llegando a los 30. Hay muchos mitos en torno a cómo va en decadencia el cuerpo, sus articulaciones. Y yo siento que si tomas las medidas adecuadas, le puedes dar la vuelta a muchos de estos asuntos sin mayor problema. Ahora, ¿quieres conocer cuáles son estas acciones que te van a ayudar a prevenir estas lesiones de rodilla? Pues entonces pregúntanoslos acá en los comentarios y con todo gusto haremos un episodio del Dunking Podcast donde abordemos esto. Así Quisiera ir es. cerrando, Adri. Claro. Entonces, con todo esto que platicamos, desde tu perspectiva de Dunker, ¿es inevitable lesionarse las rodillas? En el dunking yo creo que ya dijimos que tenemos una baja probabilidad de tener lesiones graves. Si manejamos los volúmenes adecuadamente del salto, no dejarnos llevar por la emoción quizás, por la falta de a lo mejor preparación en este ámbito, cuando muchas veces no te está guiando un profesional o cosas así. Yo creo que si tienes estas buenas prácticas, puede ser muy poco probable que se dé, ¿no? Eso dentro del dunking. Así es. En el mundo del básquet es algo completamente diferente. Hay muchos factores en juego. Hay 9 personas más en la cancha. Bueno, Sí. 11 incluyendo luego a los árbitros. Eh, Dependiendo hasta de tu reta, si es 4-4 o 3-3, ¿No? sí, sí, por O si supuesto, pagaron más el gente, árbitro, ¿no? chance en una de esas él también te lesiona. Pero a lo que voy es que justo, ¿no? Tienes otras personas involucradas, es una disciplina mucho más dinámica, el deporte ráfaga, de un lado al otro. Ahí yo creo que es un poquito de suerte, evitar que las lesiones a lo mejor sean lo más grave, habiendo preparado a tu cuerpo Sí, previo a los juegos. Pero bueno, ahí sí es como justamente tener estas precauciones para evitar que el daño sea catastrófico si se llega a dar. claro, claro. Me quitas el pan de la boca, Adri. Yo justo iba a decir eso. Mi cierre es muy sencillo. Cualquier cosa que hagas mucho tiempo, o sea, años, y inevitablemente va a tener un costo. Mm, Yo diría que sí, dentro del básquet y dentro del dunking es inevitable que haya una lesión de rodilla. Pero lo que dices es lo más importante. Quieres que cuando llegue esta lesión sea lo más tranquila o la mínima posible. O sea, sí. no es lo mismo traer una tendinopatía rotuliana en sus primeras etapas a tronarte los meniscos, a romperte los ligamentos, a cosas bárbaras. Hay niveles. Y eso es justamente lo que buscamos. Sí, de verdad. Así como en las rutas y en los peceros, también en las lesiones hay niveles. Entonces, no debemos de dejar que malos mitos y que el miedo nos domine para decir, no, pues ¿para qué entrenar o para qué hacer X o Y si de todos modos me voy a lesionar? Más bien es decir, ¿qué me da la mejor posibilidad o probabilidad de mantenerme haciendo lo que amo al máximo nivel, lo que sea que eso signifique para cada quien, y que cuando lleguen los problemas, pues se puedan tratar de la mejor manera para que sigamos disfrutando de este maravilloso mundo del dunking y del básquetbol que tanto amamos. Sí, como todo es prácticamente un balance. Pero bueno,
Pues hasta aquí llegamos, yo creo, Jules. Ya nos explayamos un poquito más con este tema, pero bueno, es un gusto siempre platicar de esto contigo. Otra vez invitamos a la gente a que comente aquí abajo qué les gustaría seguir escuchando en el podcast. Si tienen algunas dudas al respecto, déjenos también su like, suscríbanse y compartan el video con toda la gente que ustedes crean que le puede interesar, deportistas, basquetbolistas en particular. Y pues ya saben, nos vemos por aquí el próximo martes en el Dunkin' Podcast. Bye.